Entonces, dentro de lo que es el órgano de la visión como tal, el órgano como tal, pues los ojos, que es la parte anatómica, van a ser los encargados de recepcionar, o son los órganos receptores de la imagen, ¿sí? Y esta recepción o esta imagen que es captada por medio de los ojos va a ser transportada por las vías ópticas. Entonces, estas vías ópticas van a ser las encargadas de conducir la imagen. ¿A dónde conducen la imagen? Pues la van a conducir hacia el área visual de la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces, los ojos, que es la parte anatómica, es lo que nosotros vamos a revisar, captan o recepcionan la imagen a través de las vías ópticas, la conducen la imagen y hacia la corteza cerebral, que es a nivel del área visual, donde se va a procesar toda la información que está el individuo captando a través del ojo. ¿Listo? Como ustedes ya lo saben mucho mejor que yo, pues el área visual dentro de la corteza cerebral va a estar ubicada a nivel del lóbulo occipital. ¿Listo? Y de las áreas de Brodmann van a tener el área 17, 18 y 19. ¿Listo? Dentro de las generalidades que tenemos dos ojos, entonces es un órgano par que está ubicado dentro de la cavidad orbitaria, que va a estar formado por huesos tanto del- de la, de la cara como también del cráneo, por toda la base del cráneo, ¿no es cierto? Y va a estar protegido por estructuras como los párpados, las pestañas y la secreción de las glándulas lagrimales. El globo ocular, digámoslo así, se mueve dentro de la cavidad orbitaria por el efecto que tiene sobre en los músculos extrínsecos del ojo. Como vamos a ver más adelante, tenemos 4 músculos rectos, 2 oblicuos y un palpebral, ¿listo? Que se van a encargar del movimiento de nuestro globo ocular. ¿Para qué? Pues para poder posicionar y poder observar las diferentes imágenes. Entonces vamos a recordar que la órbita es una cavidad ósea que va a estar situada a cada lado de la línea media, o hacia la parte media de la línea media, y va a estar formado, como les había dicho, por huesos tanto del cráneo como de la cara. Tiene una forma piramidal, ustedes ya lo saben porque lo expusieron todos, con su vértice dirigido medialmente y en sentido posterior y su base dirigido hacia la región anterior y un poco situado lateralmente. Entonces, esta imagen es para recordar la órbita. Entonces, habíamos dicho que la órbita se iba a caracterizar porque tenía 4 paredes, una pared superior o considerado techo, entonces miren aquí una pared superior o considerado techo, una pared inferior o considerado suelo o piso de la cavidad orbitaria, una pared medial en relación con los huesos nasales y con la cavidad nasal, y una pared lateral en relación con nuestro hueso cigomático y un vértice que está dirigido hacia la parte posterior. ¿Listo? Entonces, el techo de la órbita está formado por el ala menor del esfenoides y la cara orbitaria de nuestro hueso frontal. Vamos a encontrar 2 depresiones óseas, una anterolateral que corresponde a la fosa de la glándula lagrimal. Entonces no podemos olvidar que hacia la región lateral de este vamos a encontrar la glándula lagrimal, que es donde se fabrican, digamos de alguna manera, las lágrimas. Y anteromedialmente vamos a encontrar la fosita troclear con su gancho troclear, que nos va a servir como medio de fijación de nuestro músculo oblicuo superior. Entonces, esta parte superior que estamos viendo acá es lo que nos va a corresponder al techo de la órbita, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro hueso frontal y aquí a la menor de nuestro hueso esfenoides. Hacia el piso vamos a encontrar, pues de atrás hacia adelante, está formada por la cara orbitaria del maxilar y la porción inferior de la cara orbitaria del cigomático. Vamos a encontrar en este piso el conducto infraorbitario, ¿sí? Ese conducto infraorbitario, mírenlo aquí, que digámoslo es el paso de las estructuras que salen por el agujero orbitario, que es un paquete vasculonervioso. Entonces, aquí tenemos nuestro maxilar y aquí tenemos nuestro cigomático. Perdón. La pared lateral va a estar formada de atrás hacia adelante por el ala mayor del esfenoides, la porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal
perdón, y la apófisis frontal de nuestro hueso cigomático. Vamos a encontrar aquí el agujero cigomático temporal que se va a comunicar con la fosa temporal. Cuando nosotros estudiamos cigomático, habíamos dicho que existían tres huesos, ¿no es cierto? El cigomático facial, el cigomático temporal y el cigomático orbitario, que van a permitir pues el paso de las diferentes estructuras. En esta pared exactamente tenemos el cigomático temporal. Entonces, ¿qué hace? Comunica la cavidad orbitaria con la cavidad, o con la fosa, perdón, infratemporal. Entonces aquí tenemos el ala mayor de nuestros esfenoides y nuestro cigomático. Miren, este es el proceso frontal del cigomático y esta es la parte lateral del cigomático. Y obviamente aquí el agujero. La pared medial de la órbita pues va a estar formado de atrás hacia adelante por la cara lateral del cuerpo del esfenoides, la lámina orbitaria del etmoides o lámina papirácea, el hueso lagrimal y la apófisis frontal de la maxila. En esta pared vamos a encontrar el conducto óptico atrás y hacia adelante vamos a encontrar el surco lagrimal que va a albergar el saco lagrimal. Y ese saco lagrimal, como lo vamos a aprender más adelante, se continúa hacia abajo en un conducto que es el conducto nasolagrimal. Entonces, miren, aquí tenemos pues la parte de, estaría acá abajo la parte del cuerpo del esfenoides. Esta sería, mire, la lámina orbitaria o lámina papirácea de nuestro etmoides. Este es nuestro hueso lagrimal. Este sería nuestro conducto óptico, hueso lagrimal. Y miren, este es el proceso frontal de la maxila. ¿Listo? Y es así como queda conformada nuestra órbita. Dentro de esa cavidad orbitaria u órbita que tiene el globo ocular. También vamos a encontrar los órganos oculares accesorios como cuáles, como la glándula lagrimal, el conducto lagrimal y obviamente los párpados, uno superior y uno inferior, los músculos extrínsecos del ojo, que ya los habíamos mencionado, e intrínsecos del ojo, que los vamos a aprender. Vamos a encontrar el nervio óptico, que es la vía conductora, y los nervios motores oculares, que se van a encargar del movimiento del globo ocular, no de la transmisión de la información o de la percepción de la imagen, sino que estos nervios motores oculares se encargan del movimiento del globo ocular y también pues de, digamos de alguna manera, de esos músculos intrínsecos que tienen otra función determinada. Y obviamente pues los vasos de la órbita, arterias y venas que se van a encargar de nutrir cada uno de los órganos que vamos a encontrar a este nivel. Entonces vamos a iniciar la revisión de lo que corresponde pues a las estructuras que están dentro de la cavidad orbitaria. Vamos a empezar a hablar de nuestro globo ocular. ¿Listo? Tenemos dentro de las generalidades que el globo ocular es un órgano par, es esférico, aunque está algo aplanado de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese aplanamiento, digámoslo, le da como esta visión un tanto alargada de adelante hacia atrás que nosotros podemos observar de nuestro globo ocular. Va a presentar un polo anterior, ese polo anterior se conoce como el vértice de la córnea, y un polo posterior que obviamente va a estar situado o ubicado en dirección opuesta al polo anterior, ¿listo? Y en dirección lateral a la salida o a la emergencia del nervio óptico. Entonces, este sería su polo anterior y este sería su polo posterior. Entonces, esta es la parte anterior. Aquí vamos a aprender que está la córnea, miren. Y hacia la parte posterior, el nervio óptico. Este globo ocular se va a dividir en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. Entonces, el segmento anterior que incluye, va a incluir la córnea, el lente o también denominado cristalino y la porción que está por delante de estas estructuras. Entonces, miren, la córnea y hasta el cristalino. Esto que está de lente hacia adelante es lo que se conoce como segmento anterior. Y todo lo que está por detrás del lente y de la zónula ciliar o zona ciliar se considera el segmento posterior. Entonces, de lente hacia adelante, zona anterior. Y de lente hacia atrás, zona posterior. ¿Listo? Y obviamente esos dos segmentos
simplemente son como una división anatómica para las características que vamos a aprender de cada una de ellas. El globo ocular como tal va a estar formado por una pared, ¿sí? Pero esa pared a su vez se subdivide en tres paredes diferentes, digamos así, ¿no? Una, dos y tres. ¿Listo? Entonces, la pared es lo que va a permitir ser un órgano contenedor de las diferentes estructuras que están conformando nuestro ojo. Entonces, esa pared del globo ocular va a estar formado por tres capas, ¿sí? Una capa externa, una capa media y una capa interna. La capa externa se conoce como capa fibrosa. La capa media se conoce como capa vascular y la capa interna se conoce como capa interna o retiniana, ¿sí? Fibrosa externa, vascular media, retiniana interna, ¿listo? Que es lo que estamos observando acá. Entonces, esto que estás viendo acá es la capa externa o fibrosa, pero vamos a aprender que esa capa externa o fibrosa, a su vez, de atrás hacia adelante, está dividida en dos componentes. La siguiente capa, miren, esta es la capa media o vascular, que también de atrás hacia adelante va a estar formada por dos componentes. Y la capa interna o retiniana, también vamos a ver que esta en su mayor extensión está formado por la retina, pero tiene una estructura un poquito diferente hacia la parte anterior. Entonces aquí volvemos a mirar una capa externa, una capa media y una capa interna. ¿Listo? Capa externa, capa media y capa interna. Bueno, entonces vamos a iniciar la revisión de lo que corresponde a nuestra capa externa o capa fibrosa. Entonces, como su nombre lo indica, es la capa más externa del globo ocular. Está formada de adelante hacia atrás. Entonces, de adelante está formada por la córnea, que es una estructura transparente, y atrás por la esclerótica, que es una estructura blanquecina. Entonces, la esclerótica ya es opaca a la luz y corresponde a las 5 de las 6 partes de la capa fibrosa. Y mientras que la córnea, pues solamente corresponde a un sexto, digámoslo así, de la capa fibrosa. Esta capa fibrosa va a tener una cara externa y una cara interna. La cara externa es convexa y permite la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Regresémonos acá, que me gusta más. Entonces, miren, la capa externa fibrosa tiene dos componentes. Miren, un componente anterior, que es todo esto que estamos observando, que se llama la córnea, miren aquí, y un componente posterior que se llama la esclera. Esa esclera tiene dos superficies o dos capas, ¿sí? Una superficie externa y una superficie interna. Miren, la superficie externa que estamos observando permite la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Y obviamente la superficie interna pues se va a poner en contacto con la capa media o vascular del globo ocular. Aquí también la estamos observando. La cara interna entonces es cóncava y está en relación con la capa vascular. Entre la cara interna de la esclerótica y la capa vascular está una lámina que se denomina la lámina supracoroide. ¿Listo? Entonces, digámoslo más o menos a este nivel, vamos a encontrar una región o una lámina que se llama supracoroide. ¿Por qué supracoroide? Porque vamos a mirar más adelante que la parte posterior de la segunda capa o capa media o capa vascular se denomina coroides. Por eso esta se ha denominado lámina supracoroide. Vamos a encontrar un surco que se denomina el surco de la esclerótica, que se produce por una mayor curvatura de la córnea, ¿sí? La córnea está mucho más pronunciada que la esclera y se denomina el surco de la esclerótica. Existe un ángulo entre la córnea y el iris donde va a estar formado por un tejido trabecular que ayuda a reforzar la estructura y a darle cierto grado de estabilidad
y evitar lo que se conoce como patologías como el desprendimiento de retina, que va a ser secundario pues a procesos hipertensivos, por ejemplo, pacientes hipertensos que aumentan la presión y ayuda a desprender la retina o por traumas o en pacientes diabéticos. ¿Listo? Vamos a encontrar también en esta capa fibrosa una estructura que se denomina el seno de la esclerótica o conducto de Slim. Este es un vaso circular que está entre la cara interna del tejido trabecular. ¿Cuál es la función del seno venoso de la esclerótica? Drenar el humor acuoso, que es un líquido que está contenido en la cámara anterior del ojo. ¿Listo? El drenaje venoso, entonces ese humor acuoso se entrega pues al sistema venoso. El sistema venoso va a estar a cargo de las venas coroideas y las venas ciliares anteriores. Y la inervación va a estar a cargo de los ramos de los nervios ciliares. En cuanto a su entonces, miremos aquí. Entonces, miren, esto es lo que miramos. Miren la córnea es la parte anterior y hacia atrás, ¿sí? La esclera. La córnea hacia atrás, la esclera. Aquí miramos que la córnea obviamente protruye, digámoslo, hacia la región anterior y por eso nos formaba el polo anterior del ojo. Aquí podemos mirar el seno venoso de la esclera o escleral, ¿sí? Que permite que, miren, el humor acuoso, que es un líquido que está contenido aquí en esta cámara anterior del ojo, pueda ser drenado hacia el sistema venoso. Entonces, ¿qué venas drenan aquí? Van a drenar las venas coroideas y las ciliares cortas, recogen ese drenaje del humor acuoso que está de la cámara anterior y lo mandan pues para poderlo intercambiar en forma adecuada. ¿Listo? Es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Eh, como les había dicho, la córnea, que es lo que estamos observando acá, que es un lente también transparente, forma solamente el sexto anterior de la capa fibrosa. Las 5 partes restantes son esclera. Es transparente la córnea y su espesor es de 0,9 en el centro y de 1,2 milímetros hacia los márgenes. Obviamente tiene que tener un mayor grosor hacia la parte periférica para poder adherirse, pues sí, y en esa zona trabecular generar un grado de resistencia. El borde de la córnea se va a continuar con la esclerótica y esa unión que se da entre estas dos estructuras se denomina unión esclerocorneal o limbo de la córnea. ¿Listo? Entonces, estaría a este nivel. Limbo de la córnea o limbo esclerocorneal. Entonces, aquí la córnea por delante, miren, aquí detrás de la córnea tenemos nuestra cámara anterior y detrás nuestro cristalino, miren, perdón, nuestro iris. El iris es el que le da el color. Entonces, hay iris verde, hay iris negro, hay iris café. Y en el centro del iris, aquí, mire, está la pupila. Y por detrás, este lente que es el cristalino. ¿Listo? Entonces, miren aquí la córnea de este color verde clarito. Y hacia atrás se continúa en la esclerótica. Todo esto es esclerótica. Y entre la córnea y la esclerótica, el limbo esclerocorneal, o también denominada unión esclerocorneal o limbo de la córnea. Esto es bien importante. La córnea no presenta vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, pero posee una rica inervación que nos va a permitir captar o sea, la primera parte del globo ocular, que sería como captar la imagen. ¿Listo? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La córnea no presenta vasos sanguíneos, no presenta vasos linfáticos, pero está muy, muy inervada. La segunda capa, entonces por debajo de la capa externa o fibrosa, vamos a encontrar la capa vascular, ¿sí? O capa uvea también se llama. ¿Listo? Esta es la capa media de la pared del globo ocular, ¿sí? Porque acuérdense que estas tres capas forman la pared del globo ocular. Y a su vez también está dividido en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior es músculo vascular y va a estar formada por el cuerpo ciliar y el iris. Cuerpo ciliar y el iris son la porción anterior de la capa vascular. Pues mire aquí. Entonces, el iris
y esto sería el cuerpo ciliar. Regresemos una. Mire aquí, ya más clarito. Miren, el cuerpo ciliar, entonces, porque vamos a mirar que ese se divide en el músculo ciliar y en los procesos ciliares, y vamos a ver cómo esos procesos ciliares van a formar lo que corresponden las fibras sonulares para sostener el lente del cristalino. Entonces, mire, cuerpo ciliar y el iris. Aquí. El cuerpo ciliar y el iris son la parte anterior de la segunda capa de la pared del globo ocular. Y hacia atrás se va a continuar como coroides. Miren aquí. Se continúa como coroides. Y está más clarito. Entonces, miren, la posterior es amplia y vascular. No tenemos músculo, solamente la porción anterior es músculo vascular, cuerpo ciliar y el iris. Y la posterior es amplia y vascular y corresponde a la coroides. Entonces, una V anterior o región anterior y una región posterior. Entonces, la región posterior es todo esto que es la coroides. El cuerpo ciliar y el iris, que estaría pues a este nivel, representan la parte anterior y la coroides como tal representa la parte posterior. Hablemos de la coroides entonces. Es la porción de la capa vascular que está ubicada. Por dentro de esta, digámoslo, está la retina y por fuera va a estar la esclerótica. ¿Listo? Es una membrana, dice que más o menos mide entre 3 y 4 milímetros y ocupa aproximadamente las 3/4 partes de la parte esférica del globo ocular y está formada principalmente por vasos sanguíneos. Entonces, esta se denomina la capa vascular porque es ampliamente vascularizada. Entonces, todas las arterias y las venas que van a nutrir y obviamente los linfáticos van a estar distribuidas en esta capa vascular. Y hacia atrás se denomina coroides. Existe una zona de intersección, digámoslo así, que se denomina la hora serrata, es donde la coroides deja de ser coroides y se continúa hacia adelante como el cuerpo ciliar. Ya habíamos visto que ese cuerpo ciliar a su vez va a estar dividido en dos, ¿sí? En lo que corresponde al músculo ciliar y a los procesos ciliares. La coroides entonces va a estar formada histológicamente por 4 láminas. Una que es la supracoroidea, la vascular, la capilar y la basal. Entonces, miren, entonces la capa externa del globo ocular es la esclerótica por detrás y córnea por delante. La segunda capa es la capa vascular o capa media. Atrás, miren, es esto que estamos viendo aquí, que es la coroides. Miren, esto es la hora serrata. Todo esto que estamos viendo aquí, la hora serrata, y hacia adelante esa coroide se continúa como la región ciliar y el iris mismo. Entonces la región ciliar con los músculos ciliares y con el proceso ciliar y y el iris, mírenlo aquí, hacia adelante. ¿Listo? Pero entonces esta capa, esta coroides, a su vez, está formada por 4 láminas, de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces miren aquí. 4 láminas de afuera hacia adentro. Aquí tenemos la esclerótica y aquí tenemos la retina. Y las capas tienen las supracoroides, la capa vascular, la capa capilar o vascular y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ellos, ¿cómo lo denominan? Lo denominan como supracoroidea, vascular, capilar y basal. ¿Listo? Estaría pues a este nivel la capita basal. ¿Qué es importante de la lámina supracoroidea? Pues es la más externa, por debajo de la esclerótica se va a ubicar y contiene células pigmentadas. En el interior de esta lámina vamos a encontrar un espacio que se denomina el espacio pericoroideo, que pertenece o le permite el drenaje linfático del globo ocular. En la lámina supracoroidea también vamos a encontrar las arterias ciliares posteriores largas, las arterias ciliares cortas, las venas vorticosas y los nervios ciliares. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que están en la lámina supracoroidea. Ahí la están observando ustedes. La siguiente capa, pues es la lámina vascular, va a contener las ramas de las arterias ciliares cortas pero posteriores.
La lámina capilar está formada por una red densa de capilares que se extienden hasta la ora serrata, que ya se iba a continuar como un músculo ciliar. Y la lámina basal está entre la lámina vascular, que es la externa, y el epitelio pigmentario de la retina como su superficie interna. Entonces, más o menos de este nivel, la basal. Entonces, esta es la capilar, que es esto que sería la vascular, y aquí el epitelio retinal. Esa división es una división histológica que le sirve pues para determinar el sitio pues comprometido, digamos así. La coroides dijimos que de atrás hacia adelante se iba a continuar en la ora serrata y la ora serrata iba a ser la continuación del cuerpo ciliar. Entonces, este cuerpo ciliar se extiende entonces desde la ora serrata hasta la raíz del iris. La contracción del músculo ciliar, ¿sí? Se va a encargar de llevar la coroides hacia adelante, relajando así las fibras de la zónula. Ya les había dicho que esas fibras de la zónula iban a insertarse en el lente o cristalino y esto les iba o le permite al lente adaptarse a la visión cercana o a la visión lejana. Es decir, si usted quiere captar una imagen lejana, el lente se adelgaza, se vuelve más recto para acomodarse y poder ver a lo lejos. Pero si yo necesito ver cerca, lo que hace el lente es tomar una forma mucho más convexa, más sobresaliente, y así poder captar la imagen que está cerca y que yo pues quiero en un momento determinado poder precisar. Entonces miren, bueno, está mal marcada. Esta diapositiva está mal marcada. Bueno, entonces la esclerótica pues estaría hacia atrás. Miren la coroides que va aquí. Y hacia adelante el cuerpo ciliar. Vamos a encontrar el músculo y aquí encontramos el iris, mírenlo. El iris, el cuerpo ciliar y esa es la zona o la zónula que va a fijar este que es el lente o cristalino. ¿Cierto? El iris entonces es un disco redondeado de 10 a 12 milímetros que presenta una apertura en el centro que se denomina pupila. Miren, esto es el iris. Es verdecito. Y en el centro, miren, presenta una apertura central que se denomina pupila. El iris puede variar de color según el individuo y su composición genética y se ubica en la capa anterior de la capa muscular o capa media. Va a formar el iris el límite posterior de la cámara anterior del ojo y se continúa en sus bordes laterales con el cuerpo ciliar. Ya lo miramos. Las fibras musculares, ¿sí? Corresponden a los músculos esfínter y dilatador de la pupila. Entonces, mire, este iris va a tener un grupo muscular. Ese grupo muscular son fibras musculares que se van a encargar de contraer esto que es la apertura central que tiene, que es la pupila. En ese orden de ideas vamos a tener dos músculos, uno medial y uno lateral. El medial es el músculo esfínter de la pupila y el lateral es el músculo dilatador de la pupila. Entonces miren esta imagen, miren. Esta es la pupila, esto es el iris. Entonces miren, el músculo esfínter de la pupila va a ser medial y el músculo dilatador de la pupila va a ser lateral. Dice que cuando se contrae el músculo esfínter de la pupila, disminuye el diámetro de la pupila y ese proceso se conoce como miosis. Y por lo tanto, limita el ingreso del estímulo luminoso. Es decir, usted cuando le está revisando las pupilas a su paciente y le aplica luz, inmediatamente si está íntegro, ¿sí? El músculo, obviamente se contrae, se hace chiquitica, miótica, y limita el ingreso de la luz. Este músculo va a estar inervado por fibras parasimpáticas provenientes del nervio oculomotor. ¿Listo? El músculo esfínter de la pupila.
y el otro músculo es el músculo dilatador de la pupila. Estos son músculos intrínsecos, ¿no es cierto? Está formado por una delgada capa de fibras musculares lisas. Cuando se contraen, estas fibras aumentan el diámetro pupilar y eso se conoce semiológicamente como midriasis y obviamente el ingreso de la luz pues va a ser mayor. Este músculo va a estar inervado por las fibras simpáticas que provienen del plexo carotídeo. Entonces, mírenlo ahí. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Es importante que la integridad de las pupilas nos están hablando de el reflejo o son un reflejo, digámoslo así, de la integridad de nuestro cerebro y de cómo éste está funcionando en un momento determinado. Les decía yo a sus compañeros que anteriormente solamente teníamos que existían unos signos vitales, ¿no es cierto? Como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, pulso, porque usted va a aprender que semiológicamente pulso y frecuencia cardíaca no son lo mismo, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca, le van a enseñar a usted, es cuántas veces late el corazón y el pulso es la fuerza con la que la sangre es eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y se distribuye a las diferentes partes del cuerpo y es así que el pulso lo tomamos a nivel arterial. Bueno, eso es importante aprenderlo en semiología. ¿Por qué? Porque cuando usted está ante un paciente que está choqueado, hablemos de un shock frío, por ejemplo, o un shock séptico o un shock caliente, ese paciente usted le toma la frecuencia cardíaca y obviamente puede tener 100 latidos. Entonces el corazón aumentó la frecuencia para poder compensar. Pero cuando usted les toma los pulsos distales, ya sean los pedios, que usted ya sabe dónde son, usualmente esos pulsos están disminuidos. Entonces tiene 100 de frecuencia cardíaca, pero los pulsos distales están en 80. Entonces esa disociación le ayuda a usted a determinar qué tipo de shock va a tener su paciente. Por eso es diferente el pulso de la frecuencia cardíaca. Bueno, posteriormente y por tantas cosas que se observaron en la práctica clínica y como hace creo que 3 años o 4, se incluyeron dentro de los signos vitales dos signos que se denominan signos vitales plus, ¿sí? Uno de esos son las pupilas y otro es la glucometría, ¿sí? Entonces que el paciente se desmayó y no sabemos qué pasó, le toman la glucometría, lo monitoriza para sus signos vitales y revísele la pupila. ¿Sí? Que el paciente empezó a vomitar, vomitó y se quejó del dolor de estómago y era un paciente previamente sana, revise la pupila, tómele una glucometría y monitorícele sus signos vitales. ¿Por qué? Porque hay pacientes que debutan con cetoacidosis o son diabéticos y nunca antes se habían percatado de eso, ¿sí? O hicieron una gran hipoglicemia o hicieron unas glicemias muy altas y obviamente pues eso conlleva a que puedan tener trastornos metabólicos secundarios. Entonces, es súper importante que el paciente que se desmayó, que el paciente que empezó a vomitar, que el paciente que convulsionó, hay que tomarle una glucometría y revisarle las pupilas. Las pupilas, ¿qué características deben tener? Las dos deben ser redondas. Las dos deben ser iguales, ¿sí? Iguales, redondas y reactivas. ¿Eso qué significa? Que si yo le pongo el estímulo luminoso, se debe contraer y hacerse chiquitica, y eso es lo que se denomina semiológicamente miosis. Que cuando yo le retire el estímulo luminoso a mi paciente, la pupila, ¿sí? Se hace grande nuevamente, y eso es lo que se conoce como midriasis, y luego vuelve a su posición normal. Entonces, en semiología, a usted le van a enseñar unos tamaños pupilares, ¿sí? Por ejemplo, cuando mide 1 milímetro. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de miosis. Y cuando las pupilas alcanzan diámetros hasta de 7 milímetros, estamos hablando de midriasis, ¿sí? Cuando un paciente tiene un antecedente de un trauma craneoencefálico, un sangrado cerebral por cualquier eventualidad, está intubado en una UCI y usted le va a medir las pupilas y las pupilas ya están grandotas, dilatadas, mióticas, no contraen a la luz, yo le pongo la luz, no contrae, eso es un signo de muerte cerebral. ¿Qué me está diciendo? Que mi paciente respira porque lo tengo conectado a un ventilador, el corazón, como es autónomo, y nosotros ya lo aprendimos,
sigue con su actividad cardíaca, pero su cerebro está muerto, ¿sí? Entonces el cerebro ya no es capaz de coordinar esa actividad del músculo esfínter de la pupila, de contraerlo, y ya está totalmente dilatado. Entonces no se olviden, las pupilas nos hablan de la integridad de nuestro sistema nervioso central. Y es bien importante que el paciente se cayó, mírele las pupilas, ¿sí? Porque puede ser que estén desiguales. Entonces, eso se llama anisocoria. ¿Qué es la anisocoria? Es que un paciente tiene las pupilas desiguales. Usted la ve la una más grande y la otra la ve más pequeña. Entonces, bien importante que aparte de monitorizar su paciente y tomarle signos vitales, le tome siempre una glucometría y siempre le revise las pupilas. Bueno, y continuando entonces con nuestra capa vascular, va a estar vascularizada en la porción posterior hasta la ora serrata por las arterias ciliares cortas posteriores. Los vasos que llegan al iris, que son la parte anterior, provienen de los círculos arteriales mayores y menores del iris, que van a estar o van a permitir un drenaje hacia la vena oftálmica a través de los plexos que se pueden conformar, y la irrigación pues va a ser de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, usted ya sabe, se divide en varias ramas y esas ramas pues se van a encargar de irrigar cada una de las regiones oculares. No las nombramos porque usted ya sabe perfectamente eso. En cuanto a la inervación de la capa media del ojo, va a estar a cargo de los nervios ciliares cortos, que se originan del ganglio ciliar, y los nervios ciliares largos, que se originan del nervio nasociliar. Los nervios aportan la parte motora para los músculos ciliares y para el iris, y las fibras sensitivas para el epitelio del iris. Entonces, tanto la parte motora como sensitiva de la región anterior de la segunda capa. La capa entonces más interna del ojo va a estar formado por lo que corresponde a la retina, hacia atrás en su mayoría, y el epitelio pigmentario, ¿sí? La retina entonces, o sea, si nos damos cuenta, cada una de las paredes que están conformando el globo ocular siempre van a tener dos capas, una capa posterior y una región posterior y una región anterior. Pues la capa interna del ojo, que se denomina retiniana, porque en su mayor parte está formado por tejido retiniano, no puede ser la excepción. Ya hacia la parte anterior vamos a encontrar lo que se conoce como el epitelio pigmentario. Entonces, la retina es la porción de la capa interna del ojo que es sensible a la luz y que está por dentro o por debajo de la capa vascular del ojo. La retina se extiende desde el nervio óptico por atrás hasta la cara posterior del iris por delante. La retina presenta una porción ciega y una porción óptica. Entonces, miren, esto que estamos observando aquí es nuestra retina. Vamos a encontrar una zónula que se denomina la mácula, que va a tener en el centro algo que se llama la fóvea. Aquí tenemos nuestro nervio óptico. Aquí tenemos nuestros fotorreceptores, ahorita vamos a hablar de eso. El epitelio pigmentario de la retina, mírenlo aquí. La membrana de Bruch y la coroides. Y de la coroides acá pues estaría la esclerótica. Esta es la capa externa, la capa media, y esto es la capa interna. La porción ciega de la retina no es sensible a la luz, está ubicada por delante de la ora serrata y presenta la porción ciliar, que va a estar representada por epitelio pigmentado y adherido a la cara posterior del iris, y va a presentar una porción iridiana de la retina que corresponde al epitelio pigmentado de dos capas de células cuboides que está adherido a la cara posterior del iris también. ¿Listo? Entonces, esa porción ciega es donde la luz no va a tener ningún efecto, y como nos damos cuenta, pues está ubicada hacia la parte anterior en relación con la cara posterior del iris. Y la porción óptica de la retina está ubicado por detrás de la ora serrata. Es aquí donde va a recibir los impulsos luminosos y los transforma en impulsos nerviosos.
¿Listo? Entonces, recibe el impulso luminoso y lo transforma en impulso nervioso. Esta capa interna está formada por varias capas de células que de afuera hacia adentro, entonces miren aquí. Entonces miren, la retina, ¿sí? La capa de la retina está formada por 10 subcapas, 10, donde cada una de ellas va a cumplir una función diferente, ¿sí? Entonces la membrana limitante interna, tenemos la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la plexiforme externa, la nuclear externa, la limitante externa, los fotorreceptores, que son la segunda capa, y el epitelio pigmentario, que está en relación con la coroides, ¿sí? Entonces, esto es de afuera hacia adentro, cómo se va a iniciar la captación del estímulo. Entonces, miren, aquí el epitelio pigmentario, en la segunda capa son los fotorreceptores. Esto es importante, los fotorreceptores vamos a tener lo que son conos y bastones que van a responder, digámoslo de alguna manera, a cierto estímulo luminoso. ¿Listo? Luego tenemos, pues miren aquí las células horizontales, las amacrinas, las células bipolares que ya tienen doble conexión, las células de Müller, que usted en neuro ya le dijeron cuál es la función de cada una de estas células, las células ganglionares, para finalmente conectarse con los axones que se dirigen hacia el nervio óptico. Y por eso es que dice que aquí ese estímulo luminoso se transforma aquí, hasta aquí conos y bastones va a ser luminoso, pero de aquí desde la celularidad se transforma en un estímulo nervioso, capaz de llevar toda la información luminosa que estamos captando para poderla procesar y determinar una información. La cara medial de la retina, entonces, es cóncava y limita con el cuerpo vítreo, ¿sí? Entonces, la cara medial de la retina es cóncava y limita con el cuerpo vítreo. Esta se caracteriza porque es lisa y vascular. Y vamos a encontrar que presenta las siguientes estructuras que usted debe aprender a diferenciar. En semiología se lo van a enseñar, que son los componentes del fondo de ojo: el disco óptico, la mácula y las ramas de la arteria central de la retina con sus venas acompañantes. Entonces, mire, este es el fondo de ojo. Entonces aquí miramos la mácula, es este disquito que está alrededor, todo esto, y en el centro tiene la fóvea central. Y obviamente miren aquí todos los vasos, arterias y vénulas, miren, que están alrededor. La mácula es ese centrico. En el centro de la mácula encontramos una pequeña depresión de 1 a 2 milímetros de diámetro que se denomina la fóvea central. Esta se produce porque existe como una reducción o un adelgazamiento de las capas internas de la retina. La porción más delgadita que tiene la fóvea central, donde la retina solamente tiene conos, se denomina foveola. Entonces, cuando ustedes pues aprendieron en neuroanatomía, le dijeron pues que habían unos conos y unos bastones que se iban a encargar de captar los zonas, el estímulo luminoso, ¿listo? Y cada uno de ellos pues tiene una función determinada, ¿no es cierto? Unos actúan cuando hay luz, otros actúan cuando no hay luz. Por ejemplo, los conos nos permiten ver el color, ¿no es cierto? Ellos son los que se encargan del color, y los bastones se sirven para nuestra visión periférica y nocturna. Esos son los que se activan, se alargan, se acortan, dependiendo de lo que yo tenga que captar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, obviamente en la retina tenemos muchos más bastones que conos, ¿sí? La retina tiene que tener muchos más conos, mucho más bastones que conos, pero es importante que no nos olvidemos que en la porción más delgada de la fóvea central, que se denomina foveola, va a estar constituida solamente por conos. No vamos a encontrar bastones. Bueno, esa parte pues ya es de neuronato y ya nos enseñan más cositas. Entonces ahí la mácula, miren, la bolita que está aquí alrededor, la mácula, y en el centro está la fóvea. Y la parte más central, la foveola,
que es la parte más delgadita. Entonces, miren, eso que esa imagen que usted está observando, ustedes están observando ahí, es el fondo de ojo. Entonces, cuando le realizan fondo de ojo, ¿a qué paciente? A todos los pacientes diabéticos y a todos los pacientes hipertensos. Cada vez que van al médico general, hay que realizarle fondo de ojo para mirar esta distribución y darse cuenta si no tiene algún tipo de alteración que no le esté permitiendo el funcionamiento normal. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Pero a veces en la consulta nos limitamos solamente al paciente hipertenso a tomarle la presión arterial y nos olvidamos del resto de las cosas. Entonces, que no nos suceda cada vez que llega nuestro paciente, hay que revisarle absolutamente todo para estar seguros de que esta hipertensión arterial o esa diabetes no ha generado en nuestro paciente una alteración mucho más complicada, digámoslo así, que le puede estar generando daños y secuelas grandes pues a largo plazo que yo inicialmente si lo detecto y lo mando al oftalmólogo pues lo podemos controlar. Bueno, la retina va a estar irrigada por ramas de la arteria central de la retina, que como nosotros ya sabemos, son ramas de la arteria oftálmica. Y obviamente el drenaje venoso se va a hacer a cargo de la vena oftálmica a través de la recolección de las diferentes venas que van a llegar a conformarla o a ser sus afluentes. Bueno, entonces, eso en cuanto a las paredes que están conformando el globo ocular. Pero dentro del globo ocular vamos a encontrar unas estructuras que lo van a estar ocupando, ¿no es cierto? Entonces, de adelante hacia atrás, pues vamos a tener el lente, que es el cristalino, que va a estar ocupando el globo ocular. Vamos a tener el cuerpo vítreo, que está en relación con nuestra retina, ocupando la superficie interna de la retina, y el humor acuoso, que es un líquido que va a estar contenido y lubricando, digámoslo de alguna manera, nuestra cámara anterior y la cámara posterior del ojo. Entonces, miren aquí, esta será nuestra cámara anterior y aquí no tan visible estaría, ya se las muestro, nuestra cámara posterior y este es nuestro cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo, que es todo esto que estamos observando acá, va a tener también un líquido que se llama humor vítreo. Entonces miren aquí el cuerpo vítreo, vean aquí. Y este cuerpo vítreo pues va a tener el humor vítreo. Miren la cámara anterior. Y aquí estaría la cámara posterior, donde les tengo el cursor, aquí la cámara posterior. Y estos contienen humor acuoso y aquí también hay humor acuoso. Entonces miren de adelante hacia atrás la córnea, la cámara anterior, el iris, en el centro del iris la pupila, detrás de la pupila el lente o cristalino, cámara anterior, cuerpo ciliar, proceso ciliar, zónula ciliar, miren aquí la hora serrata, cuerpo vítreo, miren aquí la fóvea y el nervio óptico. Entonces hablemos del lente cristalino. Este es un lente biconvexo, o sea que es convexo por la región anterior y la región posterior. Va a estar suspendido por la zónula ciliar, una membrana elástica periférica entre la pupila por delante y el cuerpo vítreo por atrás, eso es el lente. Presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior, y obviamente dos polos, un polo anterior y un polo posterior. Entonces, miren, la cara anterior convexa, la cara posterior convexa. En el centro o la parte media es lo que se denomina el ecuador del lente. Este lente va a tener en el centro el núcleo, alrededor el córtex y hacia la periferia la cápsula. Entre el córtex más periférico y la cápsula, unas células epiteliales. Ambos polos van a estar unidos entre sí por una línea imaginaria que es el eje del lente. La cara anterior está en relación o relacionada de medial a lateral con la pupila, la cámara posterior, el iris y los procesos ciliares. Y la cara posterior está relacionada con la cara anterior del cuerpo vítreo. El lente se mantiene en su posición gracias al aparato suspensorio
que va a estar formado por la zónula ciliar. Esa contracción y la relajación de los músculos ciliares tensa o relaja la zónula ciliar, que a su vez aplana o abomba, digámoslo así, lo hace mucho más convexo el lente ocular. Entonces, como consecuencia de ese estímulo, el lente aumenta o disminuye la curvatura. Para la visión lejana, disminuye la curvatura. Y para la visión cercana, aumenta la curvatura. Entonces, aquí miramos los procesos ciliares, mire, las fibras zonulares, y este es nuestro lente. En la visión cercana, el lente se torna mucho más convexo y en la visión lejana se aplana, y esto es lo que se conoce como el fenómeno de acomodación. El lente se acomoda para poder captar la imagen. El lente, así como la córnea, no está vascularizado, pero este tampoco está inervado y se nutre por imbibición. La imbibición, pues las estructuras alrededor se encargan de nutrirlo, ¿no es cierto? Pero este lente no tiene vascularización y no tiene inervación. Ojo con eso. Como es un lente, solamente permite el paso del estímulo luminoso. Dijimos entonces que el globo ocular por dentro iba a tener dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior, y las dos cámaras tienen el humor acuoso. La cámara anterior es un espacio comprendido entre la cara anterior del iris y la cara posterior de la córnea. Esta cámara comunica o se comunica con la cámara posterior por medio de la pupila. Entre el iris y la córnea vamos a encontrar un ángulo que se denomina el ángulo iridocornal. Al nivel de este ángulo iridocornal drena el humor acuoso de la cámara anterior hacia el seno venoso escleral. Mire aquí, la cámara anterior. Entonces aquí está la córnea, aquí está el iris y esta es nuestra cámara anterior. Y aquí, pues, están en este angulito, ahorita en la tarde miramos la práctica, vamos a tener nuestro ángulo iridocornal y ahí va a drenar, pues, el humor acuoso. Y la cámara posterior es un espacio limitado de adelante por el iris y el cuerpo ciliar y atrás por la cara anterior del cuerpo vítreo. Vamos a tener también una cámara, que es la cámara vítrea. Es un espacio que va a estar ubicado por detrás del cristalino y está ocupado por todo el cuerpo vítreo, ¿sí? Entonces miren aquí la cámara posterior. Entonces el cristalino, estos es los ligamentos de suspensión con la zónula ciliar, miren, aquí está la cámara posterior, por eso dice el iris y el cuerpo ciliar, y atrás por la cara anterior del cuerpo vítreo. Entonces, miren, todo esto es cuerpo vítreo. Entonces la cara anterior del cuerpo vítreo, de aquí el iris. Miren. Esta es nuestra cámara posterior. Estos son los músculos ciliares, el proceso ciliar, la zónula ciliar, y estos son los ligamentos de la zónula ciliar, salen unos ligamentos que son los ligamentos suspensorios del lente. Miren, todo esto es cuerpo vítreo. Entonces miren aquí, cámara anterior, cámara posterior, y esta, como la denomina aquí, que es la cámara vítrea o postrema. La cámara. Este cuerpo vítreo, entonces, tiene una consistencia gelatinosa debido a su contenido elevado en ácido hialurónico y va a ocupar los 2/3 posteriores del globo ocular. En su cara anterior vamos a encontrar una depresión para el lente, que es la fosa hialoidea. Aquí miren, un hundimiento, la fosa. Entonces, esta es la fosa hialoidea y este es el canal hialoideo. Fosita hialoidea. Entonces, el cuerpo vítreo dice que está formado el 98% por agua, el 2% por proteína, cloruro de sodio y una red de pequeñas fibras de tejido conectivo que forman el estroma vítreo. El líquido que está
rodeando las fibras del estroma vítreo es lo que se conoce como humor vítreo. Entonces tenemos dos humores, un humor acuoso para la cámara anterior y la cámara posterior y un humor vítreo pues para el cuerpo vítreo como tal o cámara postrema que también se ha denominado. El humor acuoso, ¿sí? Este es un líquido que se produce por los procesos ciliares. Pasa desde los espacios de la zónula ciliar hacia la cámara anterior del lente y desde allí pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo. ¿Listo? Entonces, la cantidad de humor acuoso está entre 0,2 y 0,3 centímetros cúbicos. Es un líquido transparente, el 98% es agua, y bueno, ya les traje la referencia, tiene otros componentes que también lo están formando. Entonces, miren, aquí habrá humor acuoso, aquí también habrá humor acuoso, y acá humor vítreo. ¿Listo? Bueno, y eso son los órganos que van a estar contenidos dentro de nuestro globo ocular. Y habíamos dicho que existían unos órganos oculares accesorios. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros órganos accesorios. Que son los vasos y nervios de la órbita, los músculos extrínsecos del globo ocular, el aparato lagrimal y el aparato de protección del globo ocular. Entonces, estos son los órganos oculares accesorios. Dentro de los músculos extrínsecos del globo ocular, son músculos estriados que se contraen por reflejo o voluntariamente, y los músculos intrínsecos pues están formados por músculo liso y la contracción únicamente va a ser refleja, músculos ciliares, dilatador de la pupila, esfínter de la pupila. Los músculos extrínsecos al globo ocular van a ser 8, ¿sí? 4 rectos, un recto superior, un recto inferior, mire, entonces estos 4 rectos, un recto superior, un recto inferior, un recto medio y un recto lateral. Y 2 oblicuos, un oblicuo superior, miren aquí, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Entonces uno dice, bueno, aquí como sabemos en esta gráfica que este es el recto medial, perdón, este es el recto medial y este es el recto lateral, porque el oblicuo superior, miren, está en relación con la tróclea, porque se inserta en la tróclea. Y el recto lateral está en relación con el músculo oblicuo inferior, ¿sí? Entonces, en donde nace, digámoslo así, el oblicuo inferior, está en relación con el recto lateral. Y el recto medial está en relación con la tróclea. Por eso nos podemos ubicar gráficamente. Tenemos el músculo orbitario, que nosotros aprendimos dentro de los músculos del ojo, el periorbitario, que tiene una porción palpebral, una porción lagrimal, ¿no es cierto? Y una porción orbicular. Y el músculo elevador del párpado superior. Más adelante vamos a ver dónde está ubicado. Existe para los músculos rectos del globo ocular un anillo tendinoso común, que es el anillo de Zinc, que como les acabé de mencionar, es o va a dar origen a los músculos rectos, rodea el conducto óptico y la porción media de la fisura orbitaria superior. Entonces hablemos del músculo recto superior. Se extiende desde el anillo tendinoso común hasta la esclerótica ubicada a nivel de la línea oblicua. En su trayecto se dirige pues de atrás hacia adelante, está inervado por el óculo motor y cuando se contrae produce elevación del globo ocular e intorsión del polo superior del globo ocular, o sea, llevarlo hacia la porción nasal. Eso es la intorsión. El músculo recto inferior también viene desde el anillo tendinoso de Zinc hasta la esclerótica que está a nivel de la línea oblicua. En su trayecto antero-posterior está relacionado en dirección inferior con el piso de la órbita.
Va a estar inervado por el oculomotor y cuando se contrae produce la depresión del ojo y la extorsión del polo superior del globo ocular, es decir, lo lleva hacia la región lateral. La intorsión, como lo mirábamos acá, era llevarlo hacia la porción medial, hacia la porción nasal, y la extorsión es llevarlo hacia la región lateral. Digámoslo de alguna manera, si hablamos de cavidad orbitaria, es como si lo llevara hacia el proceso cigomático del frontal. Perdón, hacia el proceso frontal del cigomático. El músculo recto medial se inserta proximalmente entre las bandeletas medias del anillo tendinoso común, se dirige hacia adelante y termina sobre la esclerótica. Todos terminan sobre la esclerótica. Va a estar inervado por el oculomotor y cuando se contrae produce la aducción del polo de la córnea. Aducción, medialmente. El recto lateral también va desde el anillo tendinoso entre la bandeleta superior e inferior y el ala menor del esfenoides hasta la esclerótica. Va a estar inervado por el nervio abducens y cuando se contrae el recto lateral produce la abducción del polo de la córnea. ¿Listo? Entonces el medial es aductor y el lateral pues obviamente va a ser abductor. Abducens. El músculo oblicuo superior se extiende desde el cuerpo del esfenoides por detrás del ecuador del globo ocular sobre el borde superomedial de la órbita hasta que se acerca al borde orbitario donde pasa por la tróclea. Después de pasar por la polea, el músculo oblicuo superior se dirige abajo, atrás y lateralmente para terminar sobre la porción postero superior y lateral de la esclerótica, pasando por debajo del tendón distal del músculo recto superior. El músculo oblicuo superior va a estar inervado por el nervio troclear y cuando se contrae el oblicuo superior produce la abducción, la intorsión y la depresión del ojo, no del lente corneal, del ojo. Entonces ahí tenemos nuestro, miren, el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. El recto lateral, abducción, el recto medial, aducción. El recto superior lleva el ojo hacia arriba, supraducción, y el inferior, infraducción. El oblicuo superior, intorsión. Al globo ocular. Y el músculo oblicuo inferior, míralo aquí, músculo oblicuo inferior, se inserta cerca del extremo superior del conducto nasolagrimal en la porción anteromedial del piso de la órbita. Sigue un trayecto posterolateral, pasa en dirección inferior al músculo recto inferior y en dirección superior al piso de la órbita. Termina sobre la esclerótica por detrás del ecuador. Va a estar inervado por el nervio oculomotor. Cuando se contrae, ¿sí? Produce la elevación de la mirada, la abducción y extorsión, o sea, rotación lateral del globo ocular. El músculo orbitario, pues es un músculo extrínseco, no está formado por músculo estriado, sino por una capa delgada de fibra muscular lisa que cubre la fisura orbitaria inferior. Entonces, el músculo orbitario va a estar a este nivel. Y el músculo elevador del párpado superior, véalo aquí, véalo aquí. Entonces aquí está el recto superior, aquí está el oblicuo superior, véalo aquí en relación con la tróclea, y aquí elevado el elevador del párpado superior. Se inserta proximalmente en la porción superior del conducto óptico y en la envoltura de la dura madre que rodea el nervio óptico. El músculo elevador del párpado superior está inervado por el nervio, oculomotor y cuando se contrae eleva el párpado superior. Entonces, miren aquí, cavidad orbitaria, globo ocular, miren aquí pupila, iris, esclera, aquí el recto lateral, el oblicuo inferior, el recto inferior, esto es recto lateral cortado, recto medial, recto superior, oblicuo superior y elevador del párpado superior. Y el otro órgano externo que tenemos va a ser nuestro aparato lagrimal. Nuestro aparato lagrimal
va a estar formado por la glándula lagrimal, que dijimos estaba en la pared superolateral de la cavidad orbitaria, y se va a encargar de producir las lágrimas, y las vías lagrimales las conducen las lágrimas hacia la cavidad nasal. ¿Cuál es la función del aparato lagrimal? Pues a través de las lágrimas y de su secreción, humidificar la córnea y la conjuntiva y evitar una enfermedad que se denomina ojo seco, que estaría relacionado con un proceso que sería eh, mayor predisposición pues, a sufrir infecciones o desprendimientos corneales o de conjuntivas y de escleras. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra glándula lagrimal y todo esto que estamos viendo acá es la vía lagrimal. Entonces, glándula lagrimal y vía lagrimal. Entonces, miren, en el ángulo medial del ojo encontramos la carúncula lagrimal. Sobre la carúncula lagrimal vamos a encontrar el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. Medialmente a estos puntos lagrimales vamos a encontrar los dos canalículos, el canalículo lagrimal superior y el canalículo lagrimal inferior, que permiten el drenaje de esa sangre de los puntos lagrimales correspondientes. Vamos a encontrar en el hueso lagrimal, en ese, el saco lagrimal, miren, y el saco lagrimal hacia abajo se abre y se continúa como el conducto nasolagrimal que se abre hacia la cavidad nasal, exactamente se abre en el meato nasal inferior. Entonces, la glándula lagrimal está ubicado por encima de la porción lateral superior del ojo. Es una glándula acinosa, tiene entre 6 y 14 conductos excretores que terminan en el saco conjuntival superior. La glándula lagrimal está irrigada por la arteria lagrimal que rama de la arteria oftálmica. Las venas lagrimales acompañan a la arteria en su trayecto y van a terminar, pues como todas las venas, en la vena oftálmica. El drenaje linfático de la glándula lagrimal termina en los nódulos parotídeos. La inervación está a cargo del nervio lagrimal, que son ramos del nervio oftálmico del trigémino y ramo orbitario del maxilar. Es lo que estamos viendo acá. Y las vías lagrimales, entonces, las lágrimas descienden en dirección inferior y medial, humidifican la conjuntiva y la córnea, terminan en el lago lagrimal, que corresponde al espacio del ángulo medio del ojo que rodea esto que es la carúncula lagrimal. Aquí termina la lágrima. Desde el lago lagrimal pasan por los puntos lagrimales hacia los punto lagrimal superior y punto lagrimal inferior hacia el canalículo lagrimal correspondiente. ¿Listo? Y esos puntos lagrimales pues corresponden a pequeños orificios que están ubicados sobre la papila lagrimal. La papila es una elevación medial y cónica ubicada en el borde medial del párpado superior e inferior respectivamente. Ahí lo estamos observando. En cada punto lagrimal se origina el conductillo lagrimal, dos conductillos lagrimales, uno superior y otro inferior, que tienen unas dilataciones que se conocen como las ampollas de los conductillos lagrimales y terminan ese en el saco lagrimal. El saco lagrimal se ubica en la fosa lagrimal del hueso lagrimal. Su porción superior tiene una forma de domo y se denomina el fornix del saco lagrimal, y su porción inferior se continúa directamente con el conducto, véanlo aquí, con el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal se extiende desde el saco lagrimal hasta el meato nasal inferior. En la parte final del conducto nasolagrimal tiene un repliegue mucoso que se llama el pliegue lagrimal. Las vías lagrimales permiten la salida de las lágrimas hacia la cavidad nasal. Habíamos aprendido cuando hablamos de cavidad nasal que este fenómeno de que las lágrimas drenen hacia la cavidad nasal obligaba a la mucosa nasal a producir una mayor cantidad de moco. ¿Para qué? Para proteger las paredes de la cavidad nasal, porque el pH de la lágrima es muy diferente, ¿no es cierto? Y lo podía destrozar. Entonces, cuando la persona está emocionada o está triste o está alegre y llora, aumenta la secreción lagrimal y pues las lágrimas ya no solamente tienen ese caminito
que lo determinan las vías, sino que pues ya las lágrimas salen en abundante cantidad y se deslizan por las mejillas, por toda parte, pues sí, que es lo que podemos observar. Y teníamos pues otros elementos protectores del globo ocular que van a estar dados por los párpados que contienen las pestañas. Los párpados pues son unos repliegues musculocutáneos que se van a encargar cuando están cerrados, proteger el globo ocular durante el sueño y abiertos pues también por las pestañas, evitar que partículas de grande tamaño puedan acceder hacia el globo ocular y afectar pues la parte anterior de la córnea o la esclera o la conjuntiva como tal que la puedan lesionar o que se pueda ver afectada por partículas de mayor tamaño. Entonces ahí tenemos las cejas también, o sea, los vellos de las cejas, aparte de ser estéticos, tienen como función evitar que partículas de gran tamaño caigan directamente sobre el globo ocular y puedan afectarlo. Igual que las pestañas tienen como función evitar que partículas de peso mayor al que están acostumbrados, pues entran al globo ocular y generen irritaciones o conjuntivitis o muchas veces úlceras corneales o úlceras conjuntivales. ¿Listo? Entonces, chicos, eso era lo que teníamos para revisar en esta primera parte, que es el órgano de la visión o el ojo. Entonces, a las 9 nos encontramos, a las 8:45, a las 9 nos encontramos para la revisión de audición. ¿Listo? ¿Qué les digo? La práctica como la hacemos en la tarde, entonces terminamos la clase de oído, revisan y cualquier inquietud en la tarde cuando revisamos nuestro componente práctico, por favor, me la hacen saber. ¿Listo? Entonces, chicos, en 15 minuticos nos conectamos. Listo, Gracias. doctora, gracias.